Cuando usted piensa en un león, ¿cómo usted se lo imagina? Si me preguntaras a mí, yo me imagino un león como un animal lleno de fuerza, con autoridad, con majestad. En la semana pasada estuvimos analizando a Jesús como el Cordero de Dios. Hoy estaremos refiriéndonos a la persona de Jesús como el león de la tribu de Judá. Dios bendiga su vida, mi hermano, y le pido que me acompañe para un estudio más de la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 5, del verso 1 hasta el verso 6. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré. Y vi que en medio del trono, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Jesús es comparado con un león. Un león es temible, respetado por su fuerza. Asimismo, Jesús es reconocido por su poder y por su autoridad. Jesús vino a la tierra, vino a morir como un cordero. ¿Para qué? Para perdonar nuestro pecado. Llevó nuestro pecado en la cruz de Calvario para darnos la oportunidad de salvarnos. Y muchas veces se nos olvida que también el tercer día Él resucitó. Resucitó como un león. Resucitó investido de autoridad. Y dice la Biblia que se sentó a la derecha del Padre. Hay una palabra en Filipenses 2, versículo 10, que dice que ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Nosotros, los cristianos, los que amamos a Jesús, todos los días doblamos nuestras rodillas y todos los días nuestra lengua confiesa que Él es el Señor y lo hacemos voluntariamente. Pero llegará un día que todos aquellos que blasfeman su nombre, que se burlan de Él, que dicen que Él no existe, tendrán que reconocer su majestad y tendrán que doblar sus rodillas delante de Él y su lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Este verso que hemos leído, del 1 al 6, dice que Juan estaba viendo una visión y en su visión veía al Padre que estaba sentado en su trono y en su mano derecha tenía un libro. El libro estaba sellado por 7 sellos y no había nadie que fuera digno en el cielo de abrir aquellos sellos y de abrir el libro. Y Juan comenzó a llorar porque no existía nadie capaz de enfrentar aquella situación. Entonces el ángel que estaba al lado de él, mostrándole aquella visión, le dijo: no llores, porque hay uno que es digno. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, el cordero que fue inmolado, él es digno de desatar los sellos y de abrir el libro. Y quiero que usted repare, mi hermano, en el cielo existen ancianos, seres vivientes, arcángeles, querubines, tantas autoridades, y ninguno de ellos era digno de abrir el libro. Pero Jesús, Él es digno de abrir el libro. ¿Por qué? Porque Jesús es toda autoridad y toda majestad. Viendo a Jesús de esa manera, con tanta autoridad, con tanta majestad, con tanto poder, yo algunas veces me pregunto cómo es que nosotros los seres humanos insistimos en vivir en el pecado. Cómo es que muchas veces nosotros los seres humanos transgredimos la ley de Dios y vivimos practicando el pecado y haciendo lo que es incorrecto delante de Dios. Cómo es que nosotros, hermanos, somos capaces de muchas veces no apreciar el gran amor que Dios mostró para con nosotros, mandando a su Hijo Jesús para morir por nosotros en la cruz del Calvario y llevar nuestro pecado. La mayor muestra de amor de Dios por la humanidad. Pero también me pregunto cómo es que nosotros somos capaces de desafiar el gran poder que Jesús tiene, la autoridad tan grande que Jesús tiene. Si nosotros hacemos lo incorrecto delante de Jesús, Él es paciente, Él quiere perdonar, pero Él tiene el poder de condenar toda nuestra vida, toda nuestra existencia, con solo declarar una palabra, con solamente dar una sentencia contra nosotros. Yo quisiera llevarle a ustedes un momento ahora a una palabra de Dios que está en el libro de Hebreos,
capítulo 10, versos 26 a 29. De alguna forma para profundizar en este tema que estamos hablando. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Cuanto mayor castigo, pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, y hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Y bien, hermanos, me gustaría hablarle de dos conceptos básicos antes de profundizar en este texto que hemos leído. El primer concepto es sobre qué es pecar. Pecar es hacer todo aquello que se opone a la ley que Dios ha establecido. Es una transgresión de la ley que Dios ha establecido, de los principios que Dios ha creado para que nosotros sigamos. Para un cristiano, una persona que ama a Dios de verdad, pecar es algo que ocurre por accidente. Es algo que no fue premeditado por el cristiano, por la persona que pecó. Todos pecamos, cometemos transgresiones contra la ley de Dios. Y todos los días ocurre en nuestra vida, pero nosotros no planificamos el pecado. Nosotros de antemano no estamos haciendo planes para que el pecado ocurra. Y eso es pecar. Ahora, practicar el pecado es algo completamente diferente. Practicar el pecado es cuando la persona planifica pecar. Es cuando una persona vive en adulterio, fornicación. Es cuando una persona planea un acto criminal, robar un lugar. Cuando una persona planea decir una mentira. Ahí está practicando el pecado. Ahora podemos entender un poco más estos versos de Hebreos 10. Primero el verso 26. Sabemos que le está hablando a cristianos, el escritor de la carta. ¿Por qué? Porque le está diciendo los que conocieron una vez la verdad. Quiere decir, quien conoció la verdad es porque es cristiano. Lo otro, comenzando el verso, está diciendo aquellos que pecan voluntariamente. ¿Qué cosa es pecar voluntariamente? Lo que ya hablamos, es practicar el pecado. Es una persona que planificó pecar. Y ahora, al final de ese verso 26, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué va a ocurrir con esa persona? La persona que rechaza el sacrificio de Jesús no tiene otro sacrificio. No hay otra forma por la cual pueda ser salva. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único camino que tenemos para salvarnos. El único camino de salvación es Jesús. Muchas veces conversamos con algunas personas y la persona está viviendo una vida irregular delante de Dios, pero nos dice que él tiene fe, que él cree en Dios, que él ama a Dios. Y si confrontamos a esta persona y le preguntamos cómo es posible que ella ame a Dios, que ella tenga fe y que cree en Dios, si está viviendo una vida que es completamente irregular delante de Dios, practicando algún pecado, está en adulterio, está en fornicación, esta persona muchas veces nos mira y nos dice, sí, pero Dios es un Dios que perdona. Yo confío en la gracia y en la misericordia de Dios. Y no se da cuenta esa persona, hermano, que la gracia y la misericordia de Dios existe, pero que también existe el juicio de Dios. Y es lo que está diciendo este versículo 20, ahora el versículo 27, está diciendo que para la persona que peca deliberadamente, ¿qué es lo que resta? Una terrible expectativa de juicio. Es lo que resta para esa persona que peca deliberadamente, que hace lo que es incorrecto delante de Dios. Y el versículo 29 nos da la razón de por qué esta persona tiene sobre su cabeza una expectativa de juicio de Dios. Y es porque ha tenido por basura la sangre de Jesucristo, porque ha ignorado, ha pisoteado el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, hermano, debemos entender que la gracia nos habilita para estar en la presencia de Dios. La gracia nos abre el camino para tener comunión con Jesucristo, para mantenernos en aquel lugar. Pero gracia no es libertad para pecar. Gracia es libertad para hacer la voluntad de Dios. Y si pecamos en algún momento, venir a arrepentirnos y no practicar el pecado. No planificar el pecado. Que el pecado sea un accidente en nuestra vida. Ahora, me gustaría hablarles un poco, hermano, respecto a cómo el pecado, a pesar de ser algo que muchas veces practicamos, yo le digo, en algún momento yo me he visto en mi vida como cristiano practicando un pecado. Dice la Biblia que muchas veces el pecado es como una pequeña zorra que entra a nuestra vida y no lo descubrimos. Y esas pequeñas zorras son las que destruyen las viñas, los sembrados, las haciendas. ¿Por qué? Porque usted no se da cuenta
del pecado que está cometiendo. Y muchas veces nos damos cuenta, pero vamos negligenciando ese pecado que estamos cometiendo. Si usted está en este momento practicando pecado, yo le digo que hay solución. Si quizá usted ha sentido en su mente, ha venido la mentira a su corazón, a su mente, diciéndole que usted no puede salir de esa situación, yo tengo que decirte que en Jesús tenemos autoridad para poder derrotar el pecado. Quisiera llevarlo ahora a 2 versículos que nos apoyan respecto a eso. El primero está en la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 18. Y el segundo está en el Evangelio de Juan 14, 12. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, hermano, el primer versículo que hemos leído nos está enseñando. Entonces, hermanos, el versículo que leímos en la primera epístola de Juan 5:18 nos está diciendo que si practicamos el pecado, si estamos siendo esclavos del pecado, si venimos y entregamos nuestra vida a Jesús, si entregamos el control de nuestra vida al Espíritu Santo de Dios, podemos entonces tener dominio sobre el pecado. Podemos vencer aquel pecado que nos está venciendo. Y algo bien interesante para que usted vea la autoridad que Jesús tiene y la autoridad que tiene en la vida de aquellas personas que entregan su corazón a Él, está diciendo que aquellos que le aman, que hacen su voluntad, el maligno no los puede tocar. Y yo quisiera tratar con ustedes un poco ahora sobre un concepto que muchas veces escucho a algunos predicadores hablar y algunas veces hasta parece que es algo que se le va de las manos a Dios, que está por encima de la autoridad de Dios. ¿Usted ha escuchado alguna vez hablar sobre el término retaliación? ¿Usted ha escuchado alguna vez hablar de eso? Personas que dicen, por ejemplo, que dejaron el mundo de las tinieblas, tenían quizás un pacto con el diablo, o quizás están haciendo la voluntad de Dios, están haciendo un trabajo misionero, cualquier cosa, y que sufren ataques diabólicos desmedidos. Eso es retaliación. Y tengo que decirles, hermanos, que eso es un tema que yo encuentro un poco polémico de la manera que se analiza. Porque yo sí creo que dice la palabra de Dios, Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que Él había vencido el mundo. ¿Qué quiere decir? Que no hay ningún tipo de castigo, retaliación del diablo que pueda estar por encima de la autoridad de Dios. Si el diablo en algún momento puede retaliar contra nosotros en alguna cosa, tomar alguna represalia contra nosotros, es porque Dios se lo permitió, pero no porque Él puede pasar por encima de la autoridad de Dios. Y es una forma, hermano, de que tengamos confianza y no tengamos temor de hacer la voluntad de Dios por miedo a que vamos a ser retaliados. Si usted fue retaliado en algún momento, es porque Dios lo permitió. El diablo no puede hacer nada que Dios no le permita. Entonces, se encuadra ahí que en el mundo tendríamos aflicciones, pero es la aflicción que viene a nuestra vida no para destruir nuestra vida. Es la aflicción, la prueba que Dios permite que llegue a nuestra vida, que dice la Biblia también, que no sería nunca mayor de lo que nosotros podamos resistir. Cuando venga prueba mayor de la que podamos resistir, tentación a nuestra vida, cosas, hermano, que pueden destruirnos, es porque tenemos que mirarnos para ver, porque posiblemente estamos en alguna situación de pecado. Si no, la prueba nunca es para destruirnos, es para edificar. Si usted quiere profundizar un poco más de esta situación, vamos a ir allá al libro de Job. ¿Qué sucedió en Job? Después voy a buscarlo ahí en su casa, la historia, leerla, que es bien interesante. Dice la Biblia que el diablo se presentó delante de Dios y Dios le dijo: ¿has visto a mi siervo Job? No hay ninguno como él, apartado del mal y que me teme y hace mi voluntad. Entonces, al momento, el diablo siempre trata de colocar dudas y le dijo a Dios: sí, pero no es por gusto que Job te sirve. Tú lo has rodeado de bienes, de riqueza, y no me dejas a mí ni tocar lo que él tiene. Déjame ponerle la mano encima y tú vas a ver si él no te maldice y te niega. Ahí usted puede ver, hermano, cómo el diablo mismo está confesando que él no tenía autoridad sobre la vida de Job para poder hacer todo aquello que él tenía deseo de realizar en la vida de Job. Toda la maldición y destrucción que él quería traer a la vida de Job. ¿Por qué? Porque Dios había rodeado a Job y el diablo no podía tocarle. Y aquí ese verso
de esa epístola de Juan nos está diciendo que el diablo no le toca. Aquel que es hijo de Dios, que está consagrado a Dios, el diablo no le puede tocar. Ahora, el otro verso que creo que es bien interesante, pensando en la autoridad de Jesús como Cordero, delegada a nosotros como iglesia, nos está diciendo Jesús que las cosas que Él hizo y aún mayores nosotros haríamos porque Él iba al Padre. Hermano, yo haciendo las cosas que Jesús hizo aquí en la tierra, yo creo que estaría de buen tamaño. Sería un suceso total en mi vida poder hacer la voluntad de Dios como Él la hizo aquí en la tierra. También como Él consiguió estar sujeto al Padre, los milagros que realizó mediante el Espíritu de Dios en su vida. Yo creo que sería algo suficiente. Y Jesús nos está diciendo que aún nosotros, los que somos sus hijos, haríamos cosas mayores que las que Él hizo. Pero hermano, promesa no es certeza. Promesa no es hecho. La promesa está hecha. De parte de Dios está todo a la disposición para que nosotros podamos hacer las obras que Jesús hizo y aún mayores. Pero de nosotros depende, para que se haga una realidad, creer. Creer en la autoridad que Jesús tiene para que nosotros podamos hacer uso de esa autoridad y las obras que Él hizo las podamos hacer. Hermano, yo un día experimenté, en algunos momentos he experimentado esa autoridad de Dios que cambia la vida del ser humano completamente, que te hace ser una persona diferente. Yo hacía 3 años que estaba esperando para hacer una prueba de revalida aquí en Brasil, donde trabajo como médico. Es una prueba que es extremadamente difícil. Ya habíamos pasado la prueba teórica y nos faltaba la prueba práctica. Incluso habíamos recibido promesas de Dios, de que Dios nos iba a ayudar, como siempre hemos creído, que Dios es quien dirige nuestra vida. Y incluso orando por esta situación, Dios me reveló hasta el estado donde íbamos a tener que ir a hacer la prueba. De hecho, cuando entramos en el sistema para tratar de hacer la prueba en el lugar donde vivimos, no había plazas ya, todas estaban cubiertas. Comenzamos a buscar hasta que llegamos al estado donde Dios me había revelado que íbamos a hacer la prueba. Incluso ya hacía como un mes que yo le había dicho a mi esposa, le dije, estoy pensando que vamos a tener que hacer la prueba en el estado de Pará. Dios trató conmigo que va a hacer allá tal vez la prueba. Entonces, hermano, en esa situación nos fuimos para allá, para Pará, y fuimos a hacer la prueba práctica. El primer día que fuimos, son 2 días de prueba, son 5 preguntas cada día. El primer día que fuimos a hacer esta prueba, hermano, salimos extremadamente decepcionados, salimos mal. Cuando llegamos allí dentro no era como nosotros pensamos, como nos habíamos preparado. Y aquello, hermano, nos desorientó tanto. Aquello produjo en nuestro corazón tanto desánimo, tanta depresión. Salimos tan mal el primer día que tenía que ser un milagro de Dios el segundo día hacer una prueba casi perfecta para poder pasar. Llegamos al lugar donde nos estamos quedando, una amistad, y cuando llegamos allí mi esposa me dice, vamos a hacer una oración de agradecimiento a Dios. Ella es una mujer de Dios. Y yo la miré y le dije, no, yo no voy a hacer oración de agradecimiento a Dios. Yo primero voy a hablar con Dios para que Dios me diga qué fue lo que pasó hoy, porque esto no fue la promesa que Dios me había dado. Yo quiero que Dios me hable porque esto no es el plan que Dios había establecido para mi vida. Entonces, hermano, estuve en aquella madrugada orando a Dios un tiempo y yo sentí como Dios comenzó a hablarme y Dios me dijo, hijo mío, ustedes lo que tienen que hacer es como ustedes se prepararon para esta prueba. Ustedes de alguna forma fueron frustrados cuando vieron la realidad de la prueba delante de ustedes e hicieron una prueba no de la forma que ustedes se prepararon. Hagan todo el trabajo de la prueba como ustedes se prepararon. Al otro día, se lo dije a mi esposa, le dije, mira, Dios lo que nos está diciendo es que tenemos que ir para allá en su nombre, con su autoridad y hacer la prueba de la manera que nos preparamos. Olvidarnos completamente del escenario allí que sea diferente. Mire, hermano, cuando yo llegué el primer día a la prueba, yo estaba temblando. Llegaba a las puertas y era con aquella inseguridad para entrar. Totalmente inseguro, totalmente desorientado. Cuando yo llegué el segundo día, tenía la autoridad del león de la tribu de Judá sobre mí. Yo llegaba a las puertas, cuando mandaban entrar, empujaba la puerta, entraba con autoridad, con confianza plena. Le voy a decir, hermano, que aquel día nuestra prueba fue un suceso. Salimos extremadamente bien, suficiente para que pasáramos final
mente en aquella prueba, con las dos pruebas unidas, logramos revalidar en este país ejercer como médico. ¿Por qué? Porque el primer día estábamos con nuestra autoridad, con nuestra fuerza, con nuestra sabiduría, pero el segundo día entramos con la sabiduría y la fuerza y la autoridad que el Cordero de Dios, que el León de la tribu de Judá produce en nuestras vidas cuando Él está presente. Y bien, mi hermano, concluyendo este tema del día de hoy. Primero, la semana pasada hablamos de Jesús como el Cordero de Dios, aquel que tiene todo el interés en salvar nuestra alma, aquel que restauró nuestra comunión con el Padre y quiere presentarnos delante del Padre santos y obedientes al Padre para heredar la vida eterna que Él nos ha preparado. Hoy hemos hablado de Jesús como el león de la tribu de Judá. De alguna forma, enseñándonos, llamándonos la atención del peligro que significa practicar el pecado. Practicar el pecado es una gran ofensa delante de Dios, que nos puede llevar hasta el infierno. Ahora, si estamos practicando el pecado, ¿qué tenemos que hacer? ¿Rendirnos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Pensar que no hay solución? En manera ninguna, hermano. Lo que tenemos que hacer es venir delante de ese Cordero, que tiene la autoridad no solamente para reinar sobre nuestras vidas, sino para darnos la fuerza para que podamos vencer el pecado. Y dice la Biblia que cuando estamos en sus manos, el maligno no nos puede tocar. Después que somos revestidos por esa autoridad, después que somos perdonados, después que hemos sido restaurados para no practicar el pecado, tenemos autoridad, según dice la Biblia, para hacer las cosas que Jesús hizo, para hacer incluso cosas mayores que las que Él hizo, porque Él fue a la derecha del Padre. Que cuando Jesús venga en su reino, cuando doblemos nuestras rodillas delante de su majestad, sea voluntariamente. Que voluntariamente confesemos con nuestra lengua que eres el Señor, que eres el Cordero de Dios, pero que también es el león de la tribu de Judá, el león que tiene toda autoridad, que merece toda gloria y merece toda majestad. Dios bendiga su vida, mi hermano. Que ese Cordero de gloria, que ese león de la tribu de Judá reine sobre tu vida, reine y controle todos los pasos, todos los movimientos de tu vida. Hermano, si usted se ha quedado hasta aquí en el video, yo le hago la invitación en esta noche para que usted coloque ahí en los comentarios si tiene algún motivo por el cual le gustaría que estemos orando, y después que oremos por ese motivo, que usted cuando reciba el milagro de Dios, también ahí en los comentarios testifique del gran poder de Dios, del milagro que Dios hizo en su vida. Le convido también a que se inscriba al canal, dé un like y también comparte este video con otras personas que puedan estar necesitándolo. Y recuerde, Jesús es el león de la tribu de Judá, el león que te da toda autoridad. Un abrazo, mi hermano, y Dios bendiga su vida.